Iglesia Yeshua Palabra y Poder presenta Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Yo y mi casa. Esperamos tu sintonía durante este programa y también tus preguntas, tus comentarios y tus peticiones de oración. Donde quiera que estés dentro de nuestras fronteras en Guatemala o en las naciones, envíanos desde donde estás viendo y escuchando este día. También te invitamos a que estés muy atento porque el programa de hoy se titula ¿Cómo debemos ser nosotros verdaderos discípulos? Dios quiere que crezcamos en el discipulado, que seamos fieles al Señor, que tengamos buen testimonio y que con el testimonio de nuestra vida demostremos al mundo y a la iglesia de Jesucristo que se puede ser un verdadero discípulo. Para esta oportunidad me acompaña mi amada esposa Pati de Reyes. Bienvenida, Pati. Jorge Mario, muy contenta de estar esta tarde acá y poder tratar este tema tan interesante para cada uno de nosotros como cristianos, el saber y entender qué es ser un discípulo del Señor. Así es, vamos directamente a la preciosa palabra de Dios, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y versículo 24 y 25, la Biblia dice así: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. Eso me gustó muchísimo. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Jesús está explicando esta parábola y le dice también a los discípulos y a toda la multitud que se congregaba, y le dice: si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Era un rechazo general lo que Cristo evidenciaba en la tierra. Algunos le decían que hacía señales por el diablo, por Belcebú. Y esta es una lección para los verdaderos discípulos. También el verdadero discípulo puede ser en un momento desechado, perseguido e incluso llevado a un nivel de desprecio por el mundo. Pero si despreciaron a Cristo, ¿cómo no van a despreciar a los verdaderos discípulos? Vamos a ver qué es un discípulo. Un discípulo, recuerda la palabra de Dios en la Biblia, que es un alumno, es un aprendiz, es un seguidor y es también un estudiante. Hay una definición que habla que es el que aprende y también el que se deja enseñar. Es importante que entendamos qué es un discípulo y qué es lo que Dios demanda de nosotros. Podemos ser solamente seguidor, podemos solamente creer que seguimos a Cristo, pero Dios desea que nosotros seamos alguien que nos dejemos enseñar por Él, por su palabra y por su Espíritu Santo. Pati, qué importante es ser verdaderos discípulos. Y de verdad que sí, porque me gustaba mucho la definición, el que se deja enseñar, ¿verdad? Porque para poder aprender tenemos que tener la actitud correcta. Y el Señor nos da el mandato y nos dice: id y haced discípulos. Y eso representa el que nosotros podamos enseñar la palabra de Dios y al mismo tiempo aprender de la palabra de Dios. Pero tenemos que tener la actitud correcta. A veces no queremos aprender la palabra. A veces no le dedicamos tiempo a la palabra del Señor y así definitivamente no vamos a ser discípulos. Hace unos días pude leer una frase que decía: ser cristiano es un apodo. Nuestro verdadero llamado es ser discípulos. Y qué importante que podamos reconocer esto, porque igual el Señor nos habla por medio de su palabra que aquellas personas que imitaban cómo era el Señor, que la gente reconocía en ellos una actitud distinta, les comenzaron a llamar cristianos y así se fue originando la palabra. Pero sí es claro que es un apodo, porque la palabra del Señor nos dice que seamos discípulos, y cuando logramos entender eso, tenemos que tener la actitud de desear aprender la palabra de Dios. Por eso es tan importante los discipulados, para que nos instruyamos, para que preguntemos, para que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual. También es importante ver que una de las definiciones de discípulo es un alumno, es alguien que va a pasar un proceso. En Guatemala y en muchas naciones, igualmente,
acaba de finalizar un ciclo escolar, está por finalizar un ciclo universitario, y todos estos que terminaron ese tiempo fueron alumnos. Hubo un maestro o hubo varios maestros que tuvieron la paciencia, que le dieron toda la instrucción y que cada alumno tuvo algo que hacer. Vamos a hablar de las características de un verdadero discípulo más adelante, pero es importante entender entonces, como bien explicaba Patti, que es alguien que se deja enseñar, que es alguien que tiene el deseo de aprender. No podemos ser discípulos de Cristo si nuestra mentalidad o nuestra carnalidad todavía entorpece el proceso de crecimiento o de enseñanza. Es necesario que cada uno de nosotros reconozcamos si somos todavía carnales o si todavía no queremos que nadie nos enseñe. Incluso debemos de reconocer la autoridad que Dios ha dejado en su iglesia para que estos ministros de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, líderes de la iglesia, nos enseñen y vayamos creciendo en el conocimiento del Señor. Jorge Mario, y algo que también tenemos que entender es que se nos ha tratado de tergiversar la mentalidad que debemos de tener como cristianos, y creemos que ser cristianos es tan solo recibir los beneficios del Señor, y es algo que es tan tentador el que yo diga, bueno, yo soy cristiano y entonces quiero de Dios muchas cosas, quiero toda la bienaventuranza que Él tiene para mí, y está bien porque Dios nos quiere bendecir, pero ese no debe de ser nuestro sentir, no debe de ser nuestro llamado cuando nos acercamos al Señor, sino que realmente conocerle, el discipularnos con Él, el poder leer la palabra. Fíjese, tan bonita la oportunidad que Dios nos dejó por medio de su palabra escrita, porque no es tan solo ir a oír a un predicador o a un ministro que nos explique o nos dé un tema bíblico. Y ahora con motivadores que abundan a través de la tecnología. Sino que lo lindo es que uno en su casa, en la noche, donde usted quiera, en la madrugada, puede venir y abrir su Biblia y leer la palabra y escuchar la voz de Dios. Acá está todo lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y que seamos distintos, ¿verdad? Vemos en todo el Evangelio cómo habían distintas personas que se acercaban a Dios y sin embargo tenían distintas intenciones. Sin embargo, los discípulos vemos cómo ellos fueron creciendo y fueron siendo formados por Dios, y esa debe de ser nuestro primer llamado, nuestra primera inquietud para acercarnos al Señor. Señor, yo quiero ser como tú. Y como usted decía, nuestra carne a veces no le gusta porque el Señor nos recoge, ¿verdad? Como la parábola de la oveja perdida, y estamos lastimados, a mí se me figura que estamos con toda la lana, ¿verdad? Llena de motas, de bichos. Así, cuando uno tiene un perrito se da cuenta, ¿verdad? Lo sale uno al jardín y cuando regresa, la mía trae hojas prendidas y garrapatas motitas y todo eso. No. Y entonces viene uno y hay que limpiar, y eso a uno no le gusta. Y es parte del proceso de ser un discípulo, que el Señor, bueno, nos quita la lana, nos quita todo lo que nos pesa, nos limpia, y entonces comenzamos ya a poder ser nuevas criaturas como Él quiere. Y tomando este ejemplo que Patti ponía, es importante evidenciar en la palabra que no todos fueron o son discípulos. La Biblia enumera algunas características de personas que quisieron seguir a Cristo. Por ejemplo, habla de multitudes. La multitud demandaba que les dieran de comer, y Jesús les dio de comer. La multitud demandaba señales. Querían que les sanaran, quería que les proveyera, querían algún milagro, y Dios, Jesucristo, en la tierra, les dio a las multitudes esto. En un momento determinado también hubo fariseos y maestros de la ley que seguían a Jesús. A algunos, dice la palabra, literalmente, sí fueron discípulos, pero algunos solo llegaban a ver en qué forma ponían ocasión de caer al maestro. También hubo seguidores políticos. Seguramente con el carisma y con la atención que Cristo caminando en la tierra estaba, muchos partidos políticos llegaron a ofrecerle que fuera el rey para Israel. Y Jesús fue claro y les dijo: mi reino no es de este mundo. Creo yo que ahí dejó claro Jesús
que ningún verdadero discípulo de Cristo pondrá su esperanza en un reino terrenal o en la política. Dice la Biblia que habían ricos que seguían a Cristo. Uno de ellos le dio el sepulcro. Habían pobres que seguían a Cristo. En fin, había familias, mujeres, hombres, niños. Pero Jesús hace el llamado a 12 hombres, y estos, dejándolo todo, llegaron al precioso discipulado que por más de 3 años que Cristo caminó en la tierra, se dejaron enseñar, se dejaron formar. También la Biblia habla de otros discípulos que eran 70. Estos 70 fueron enviados con comisiones importantes: echar fuera demonios, sanar a los enfermos y anunciar que el reino de Jesucristo estaba en la tierra. También uno que fue sanado, que fue liberado, fue enviado a su familia, fue enviado a los que lo conocían, y dicen que este endemoniado de Gadara, como usted lo puede reconocer en la palabra, predicó de que Cristo caminó en la tierra y le dio salvación y lo liberó en 10 ciudades. Decápolis significa 10 ciudades. Solo uno fue enviado a 10 ciudades, imagínese usted. También hablamos de otro tipo de discipulado. De los 12 discípulos, 3 vieron la transfiguración. O sea que dentro de los discípulos también hay personas, hay vidas, hay familias que van a ver cosas gloriosas, que no es para todos. Habla también que 11 estaban viendo a Cristo en la ascensión. Estos 11 discípulos fueron los que recibieron lo que se conoce como la Gran Comisión. Id por el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Importante, no hacer seguidores, no hacer fans o fanáticos. Debemos como iglesia recordar ese supremo llamamiento: id y hacer discípulos. No llenar iglesias o eventos o estadios. Debemos de llenar del Cristo a la gente para que esta gente sea verdaderamente discípulos, y también nosotros. Y por último, la Biblia me habla de que habían 120 personas, hombres, mujeres, familias, orando en el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió y hubo lenguas como de fuego y muchas personas se convirtieron. En fin, esos son algunos números que quisiera compartir con ustedes. Por tiempo no podemos deleitarnos en todos, pero Pati, ¿qué te parece esta diferencia de ser seguidor y ser discípulo? Y es importante realmente que nos demos cuenta cómo es que muchos podían seguir a Jesús, pero no todos tenían la actitud ni el corazón adecuado para poder discipularse con Él. ¿Verdad? Usted hablaba de las multitudes, cómo mucha gente le seguía, mucha gente tal vez por curiosidad, mucha gente queriendo recibir algo de Él, y lastimosamente en la actualidad volvemos y vemos el mismo panorama en lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Mucha gente que es multitud, pero cuando hablamos del discipulado, mucha gente tampoco quiere discipularse. Cuando decimos, bueno, vamos a tener una reunión de estudio de la palabra, van a venir menos que si decimos vamos a tener un concierto o vamos a tener una noche de sanidad, porque creemos a veces que nuestra vida actual, momentánea, carnal, es más importante. Y la carne nos ofrece o nos pide placer, ¿verdad? Donde yo me siento bien, donde yo me siento cómodo. Y era lo que hablábamos anteriormente, el discipulado nos limpia y la palabra nos confronta, y eso a veces no es de nuestro agrado, pero lo necesitamos para crecer. La palabra de Dios nos habla claramente y nos dice que cuando somos niños pues necesitamos leche, pero cuando nosotros vamos creciendo y va pasando el tiempo, vamos necesitando un alimento sólido, y ese alimento sólido es la palabra. Yo puedo ser un recién convertido y tener todavía una necesidad espiritual de restauración, de búsqueda de sanidad, porque estoy en un proceso de crecimiento. Lo alarmante es cuando pasa el tiempo, pasan los años, yo ya tengo 5 años, 10 años, 15 de ser cristiano, y yo no he crecido como discípulo del Señor, sino que sigo estando en mi mismo estándar o en la misma situación de mi vida recién convertida. Busco al Señor por cosas que yo necesito, ¿verdad? Porque el Señor que me responda, o como un niño pequeño.
Pero el llamado acá es de poder entender lo que Dios nos manda en el discipulado, cómo tenemos que alimentarnos para crecer. La Biblia, ¿verdad? Tan clara y dice, algunos ya debiendo de ser maestros, ¿verdad? O sea, tenemos que pasar etapas en nuestra vida. Llegamos pequeños, llegamos con necesidad de algo suave, de lechita, ¿verdad? Porque si usted le da a un niño un pedazo de carne, a veces, pues, ¿verdad? No le va a hacer bien. Sí, lo va a indigestar. La persona no logra procesar la palabra, la siente hasta atacante, ¿verdad? Aquí en lugar de que me estén sanando, me están atacando. Pero esa etapa es una etapa. Tenemos que ir creciendo y lo vemos en los discípulos. Usted no va a comparar a aquel discípulo Simón con Pedro, que es el mismo personaje, pero en su primera etapa de Simón, variable, ofuscado y muchas veces violento, con el que después, a través del discipulado, creció como Pedro. Aquellos hombres, ¿verdad? Que estaban ahí en las barcas y pasa Jesús y les hace el llamado y él va haciendo llamados y vemos cómo estas personas que se acercaron y dijeron sí, fueron cambiando de vida, fueron subiendo de nivel, su vida espiritual fue creciendo y ya no les llegó a importar su vida carnal. La mayoría murió dando su vida por el evangelio. Ya no era parte importante decir, bueno, mi vida, no, si el morir es ganancia. O sea, llegar a esa conclusión, llegar a ese nivel de espiritualidad, solo nos lo puede formar el que vayamos creciendo en el discipulado, vayamos entendiendo la palabra de Dios y vayamos entendiendo que esta vida es pasajera y que lo más importante es crecer para nuestra vida espiritual eterna. Importante también reconocer que mucha gente se hace fanático, religioso, se hace costumbrista, y eso no es ser discípulo. Ser discípulo de Cristo es demostrar en nuestra vida que realmente vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Mucha gente se hace por costumbre, tiene buenas costumbres de asistir a la iglesia, tal vez tiene la buena costumbre de leer la Biblia, pero no lo transforma, no se deja enseñar por la palabra. Muchas veces también mucha gente tiene un gran problema con la autoridad. La Biblia habla que Dios dejó en su iglesia los ministerios, los ministros, para que ellos formen discípulos. Y hay personas que al no reconocer la autoridad que Dios dejó en la iglesia, no van a ser nunca discípulos. Serán religiosos, serán costumbristas, harán lo que otros hacen sin ni siquiera saber por qué lo hacen. Están acostumbrados a hacerlo y si viene algo diferente, no les gusta o se sienten, como bien decía Patti, atacados. Por eso es importante que en el conocimiento de la palabra, de acuerdo a lo que la palabra diga y el Espíritu Santo nos dé testimonio, nosotros crezcamos a ser buenos y verdaderos discípulos. Quisiera avanzar en el tema hablando de ir desde lo particular hasta lo general. Esta pregunta particular es necesaria. ¿Yo soy un verdadero discípulo de Cristo? Es una pregunta que todos nos debemos de hacer todos los días. Yo estoy demostrándole al mundo, a mi familia, a mis compañeros, a mi nación, que realmente soy cristiano, porque la Biblia dice que el mundo empezó a llamar a la gente que creyó en Cristo cristianos. Ellos no tenían ni por qué ponerse títulos ni sobrenombres, mucho menos el nombre de una denominación o de una iglesia. Por el fruto que ellos daban, por la forma de pensar, de hablar y de actuar, y porque el Espíritu Santo los respaldaba, se evidenciaba que eran verdaderos discípulos de Cristo. ¿Soy yo un verdadero discípulo de Cristo? Y una pregunta tan importante para nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Porque a veces pasamos muchos años de nuestra vida y no nos hacemos la pregunta, ¿será que yo soy un discípulo de Cristo? Quitémonos la palabra cristianos, claro, ¿verdad? En este momento, sino que el preguntarnos, ¿será que yo he tenido mi corazón, mi mente dispuesta a aprender del Señor? ¿Me dejé discipular por el Señor? A que cuando Dios nos dice que no, porque a veces queremos que el Señor nos diga que sí, nuestro comportamiento como niños, el que queremos que el Señor nos diga que sí, cuando nos dice que no, a veces nos disgustamos, nos retiramos, nos alejamos del Señor, y el discípulo tiene que estar dispuesto a la corrección, tiene que estar dispuesto a recibir el amor de Dios, la dirección de Dios. Él es un buen padre, no hay padre mejor que Dios, y Dios hay cosas que no va a permitir en nuestra vida
porque no son de bien para nosotros. La Biblia nos dice que el Señor siempre tiene planes de bien y no de mal. Y a veces nosotros en nuestra mentalidad no logramos entender lo que Dios está haciendo, pero Dios está trabajando. Dios necesita una iglesia madura. Dios necesita que crezcamos. Dios no puede venir por una iglesia que todavía es una niña. Necesita una iglesia madura, una mujer ya para poder estar dispuesta a recibir a su Señor. Y para eso necesitamos discipularnos, necesitamos crecer, necesitamos dejar las niñerías, las tonterías de como decía Jorge Mario, ¿verdad? De que yo soy de esta denominación, que si yo esto. O sea, realmente, si logramos entender lo que es el reino del Señor y qué estamos haciendo en esta tierra y cuál es nuestra función de dejarnos discipular y discipular a otros con nuestro testimonio, con la palabra de Dios, pues yo creo que no hay tiempo para estar con cosas infantiles, sino que tenemos que crecer y esperar al Señor porque Él viene pronto. Así es. Y las situaciones a veces son difíciles y decimos, Señor, ven ya. Y el Señor debe decir, bueno, pero la iglesia todavía le falta, o sea, necesita madurar y crecer más y tenemos nosotros que tener esa disposición en nuestro corazón. Otra pregunta importante es, ¿mi familia, el círculo más cercano, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis parientes, son verdaderos cristianos, verdaderos discípulos? ¿Hay en ese entorno familiar testimonio de vida cristiana? ¿O ha impactado tanto el mundo que ya no se ve la diferencia entre un matrimonio cristiano, entre hijos cristianos? Hay entre las familias problemas, celos, envidias. Hay problemas que todavía les atrae más el mundo que estar en la misericordia de Dios, siendo formados por el Señor, compartiendo el buen testimonio de Cristo. Ahora se impacta más de acuerdo al mundo en la familia. Ya los hijos no reconocen la autoridad de los padres. Ya se ha perdido el temor a Dios y el servicio y la unidad en la familia. ¿Realmente tu familia da testimonio de que realmente son verdaderos discípulos de Cristo? Y por supuesto, tenemos que hablar de la iglesia. ¿Estamos siendo formados y capacitados para ser discípulos de Cristo? Esto es algo importante que debemos de reconocer como creyentes. Si la iglesia donde estás solamente te está entreteniendo, si la iglesia donde estás solamente te da costumbres y religiosidades y no te permite ni siquiera pensar o decir que por qué se hace lo que se hace, y por costumbre haces lo que haces y por religiosidad crees lo que crees, o te están llevando a una formación y te están dando la capacidad, porque eso es formar discípulos. Un verdadero líder va a formar más líderes, no va a hacerse de seguidores. Debemos de rogarle al Señor que como iglesia estemos formando discípulos, no solamente teniendo fanáticos. Importante también, usted cuando vea a través de las redes, a través de los medios, cuando lea un libro, evidencie si lo que está instruyendo su vida le está llevando a ser como Cristo o a ser como el mundo. Yo creo que el mundo está haciendo discípulos. Yo creo que las religiones están haciendo súbditos. Pero como iglesia cristiana de estos tiempos finales, ¿seremos verdaderamente discípulos y tendremos la capacidad de formar a otros para que vayan y prediquen el verdadero evangelio y la sana doctrina de Cristo? Jorge Mario, y qué importante el que nosotros como padres podamos hacernos esta pregunta con respecto a nuestra familia, porque a veces nosotros somos discípulos y vamos a la iglesia y leemos la palabra y tenemos el corazón dispuesto, pero no dedicamos tiempo para discipular nuestras casas. Y a veces decimos, ¿verdad? Nuestros jóvenes están de X o Y manera, o nuestros hijos están enfrentando tal problema, pero la pregunta para nosotros como papás es, ¿estamos transmitiendo la palabra de Dios? Porque nuestro primer ministerio, sea el que sea que hagamos, va a ser nuestra casa. Nuestros hijos, nuestro cónyuge, el tiempo que dedicamos para enseñar la palabra, el impacto que nosotros vamos a producir, porque a veces queremos impactar a la sociedad, queremos impactar al mundo, decir, no, yo me quiero ir al África, yo voy a ir allá a dar... En Guatemala dicen candil de la calle, oscuridad de su casa. Y en nuestra casa no tenemos una palabra para instrucción de nuestros hijos, no tenemos un tiempo de devocional en nuestro hogar, y es algo que debemos nosotros de
de reanalizar y si no lo hacemos, tomarlo en consideración, el poder dedicar ese tiempo para nuestro hogar. Sigue comunicándote con nosotros con tus preguntas, tus comentarios y también tus peticiones de oración. Envíanos un saludo de donde quiera que estés. También comparte con tus amigos, con tus conocidos a través de las redes este tema. Seguimos con más en Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que están en sintonía del programa y también a aquellos que nos van a ver por medio de las redes más adelante. En YouTube también puedes encontrar cada uno de los programas que se transmiten todos los sábados a las 6 de la tarde. Y agradecemos a Andrea Lemos, a Gladys Méndez, a Rubén González, a Mario Pérez, a Ida de Gramajo, a Ana Mari Portillo y John Freile. Así que igualmente, si usted nos está viendo y no nos ha enviado saludos, le invitamos a que lo haga, o si tiene alguna duda o algún comentario, pues con mucho gusto podemos resolverla. Jorge Mario, hablamos del discipulado, cuán importante el que podamos discipularnos y el que tengamos el corazón dispuesto. Así es. Vemos entonces que el Señor quiere que seamos verdaderos discípulos, dando testimonio, dando fruto, sirviendo al Señor. Importante también que dentro y fuera de la iglesia, nuestro testimonio, nuestras acciones demuestren que somos verdaderos discípulos. Recuerdo el pasaje precioso de la Biblia cuando habían tomado a Cristo y ya está en el proceso de crucifixión. Dice que Pedro le seguía de lejos y algunos al hablar con Pedro dijeron, pero tú hablas como él. Algunos volvieron y se soltó Pedro, usted sabe las 3 veces que negó Pedro a Cristo, y dice que mucha gente le decía, pero tú hablas como él, tú andabas con él, y Pedro negó esa circunstancia. Eso es porque había tanta esencia de Cristo en ya el discípulo Pedro, que era importante que toda la gente lo supiera. Entonces nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, muchas veces hasta nuestra forma de vestirnos, que es diferente al mundo, demostrará el carácter cristiano que tenemos. No
por salirnos del entorno, sino porque simplemente estamos llenos del Señor, llenos de su palabra, llenos de su Espíritu Santo, y lo que hacemos es demostrarle al mundo que la luz de Cristo está en nosotros. Vamos a hablar acerca de algunas características de un discípulo. Vemos que si queremos ser discípulos debemos de ser obedientes al llamado de Dios. Esto requiere disciplina, el orden necesario para aprender. Es necesario entonces que vayamos viendo estas características. ¿Eres obediente a lo que Dios quiere de ti y de tu vida? Y Jorge Mario, a mí me gusta mucho el pasaje cuando Jesús llama a los discípulos que estaban en las barcas, porque me gusta porque dice, y dejándolo todo, y se repite varias veces, y yo creo que esa es la obediencia que nosotros tenemos que hacer al llamado del Señor. Cuando Dios nos hace el llamado y nosotros lo dejamos todo, pero dejamos todo, dejamos toda nuestra carnalidad, nuestra vida pasada, nuestros vicios, las cosas que nos gustan, el poder morir a nosotros mismos, el que podamos recibir que el Señor nos está llamando, y entonces yo lo voy a dejar todo, porque también vemos en la Biblia que Jesús le dice a aquel joven rico, ¿verdad? Da toda tu fortuna, y él viene y se va triste y decide no seguir a Jesús. Vemos también cuando aquel hombre le dice, bueno, yo tengo que enterrar a mis padres, y Jesús viene y le dice, bueno, deja que los muertos entierren a los muertos. Pero tú ven y sígueme. El llamado era particular siempre. Sí, y sígueme. Y muchos dijeron sí, lo dejaron todo inmediatamente. Y otros no quisieron. Y otros no. Y entonces eso, nosotros tenemos que, para ser discípulos, ser obedientes al llamado de Dios. Dios nos hace ese llamado a todos. Nos dice, ven y sígueme. Ahora yo voy a poner excusas, decir no, porque tengo que hacer un trabajo, porque no tengo ganas de ir a la iglesia, por lo que sea. Y yo puedo no ser obediente al llamado, o lo puedo dejar todo y seguir al Señor. Y por eso es importante que un alumno también tenga disciplina. Dios va a poner orden en ese llamado a obedecerle. Dios va a traer algunas cosas que vamos a tener que dejar, renunciar por causa de Cristo. Entonces esa característica es importante si queremos ser verdaderamente discípulos. Pati también mencionó acerca de otra característica necesaria cuando nosotros venimos al reconocimiento de Cristo, y es que debemos de morir a nuestros propios deleites, placeres, formas de ser, de pensar, salirnos incluso de la cultura. Eso se conoce como morir a nosotros mismos. Esto requiere del discípulo un verdadero compromiso delante de Dios. Y Pati, en todos los llamados que Jesús hizo, a cada uno de diferente manera, el morir a lo que más querían o lo que estaban haciendo. Y la Biblia, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y eso es tan importante para poder ser un discípulo del Señor, el que Él viva en nosotros. Y entonces vamos a ir dejando, porque hay gente que se asusta, ¿verdad? Hay gente que dice, ay no, entonces si me vuelvo cristiano tengo que dejar esto que me gusta, tengo que dejar lo otro que me gusta, y comienza una confrontación difícil en el pensamiento del ser humano. Pero no es así, sino que nuestra vida espiritual va creciendo y todas las demás cosas van mermando y nos van dejando de interesar. Mucha gente en sus testimonios cuenta, yo fumaba y de repente dejé de tener la necesidad de fumar, o yo tenía una adicción y yo dejé de tener necesidad de esa adicción, porque el Señor es el que llena los vacíos, y es ahí donde va siendo cada vez más fácil el morir a nosotros mismos, porque el Señor viene a todo nuestro ser y nos cambia nuestra conducta. Tal vez éramos violentos y enojados en un momento, pero está el Espíritu Santo en nuestro ser y ya nos sentimos incómodos, ¿verdad? Ya usted le gritó a su esposa o le gritó a alguien en la calle, ¿verdad? Y lo maltrató, y usted llega y dice, ay no, pero yo qué hice, qué mal. O sea, nos sentimos incómodos porque nuestra vida espiritual va creciendo, y eso debemos de dejar que Dios habite en nosotros para que nos vaya incomodando a las cosas que no son de Él. Así es. También es importante que un verdadero discípulo mantiene una relación directa y cercana con el Señor. No puedo decir que soy discípulo de Cristo si no oro, si no asisto a una iglesia, si no leo la Biblia, si no mantengo una comunicación directa en la oración.
Es importante entonces que un verdadero discípulo quiera estar recibiendo la instrucción de Dios. Pablo una y otra vez enseña este modelo y dice: yo quería hacer ciertas cosas, yo quería ir a visitarles, pero el Espíritu Santo me lo impidió. Incluso reconocer la autoridad de Dios nos hace verdaderamente discípulos, porque no es lo que nosotros pensemos o querramos, no es lo que el mundo haga, es lo que Dios quiere que hagamos en el momento y en el lugar adecuado. Muchos problemas de muchas personas e incluso de muchas iglesias se evitarían si hubiera verdaderamente discípulos con línea directa hacia el Señor por la oración. Y mantener esa intimidad con el Señor nos ayuda a tener todos nuestros sentidos espirituales mucho más dispuestos. Porque si yo me mantengo en esa comunicación con el Señor por medio de la oración, si yo soy obediente y tengo una congregación, tengo una casa donde yo aprendo de la palabra de Dios, yo voy a tener mis sentidos espirituales abiertos, dispuestos. Yo voy a saber qué cosas no me convienen, ¿verdad? Como usted decía, Jorge Mario, claramente, si mis oídos, si mis ojos miran más allá de lo que se ve en lo natural, yo voy a evitar muchos problemas en mi vida, y eso lo voy a tener que tener bajo la relación cercana con el Señor, el poder oírlo, el poder entender, el que usted diga: no, el Señor me está diciendo que no vaya, que no haga, que no diga, porque a veces creemos que tenemos que decirlo todo, que tenemos que ir a agarrar a bibliazos a alguien para convertirlo, y el Señor a veces nos dice no, ¿verdad? Va a ser tu testimonio, va a ser el tiempo, en fin, el Señor tiene tantas formas de hablarnos. Pero la única forma de poder discipularnos con Él es manteniendo esa relación de oración, esa relación de obediencia al Señor, porque no es solo que usted ore, que usted lea la Biblia, sino que usted sea obediente, y a veces esa parte es difícil. Sabemos, pero no queremos hacer. Pero un buen discípulo va a ser obediente, ya lo vimos dentro de estas características. Importante también que si somos verdaderamente discípulos, vamos a alabar a Dios con nuestras acciones. Nuestro testimonio de vida alaba al Señor. Lo que hacemos dentro y fuera de la iglesia debe de traer alabanza y reconocimiento que es Dios el que opera en nosotros. Muchas personas, creyéndose más sabios o más prudentes o que han logrado más cosas, dejan a un lado a Dios. Y su testimonio no trae alabanza al Señor. Cuando reconocemos con humildad que lo que somos, que lo que tenemos, que lo que hacemos es para la gloria de Dios, se le da la gloria y la honra al Señor. Igualmente, en nuestros labios, en nuestra forma de vida, debe de ser una verdadera alabanza y adoración al Señor. Y vemos de ejemplo cómo Caín y Abel presentaron delante del Señor una ofrenda, ¿verdad? Muchas veces vemos que una era de la tierra y otra eran, ¿verdad?, que eran verduras, y que uno por esto no agradó al Señor, pero realmente el que Dios se haya sentido agradado o no de estas ofrendas fue el corazón de cada uno de ellos. El corazón es lo que Dios ve en esa adoración que ahora estoy haciendo de referencia con la ofrenda, porque es nuestra actitud, nuestra vida diaria, la ofrenda al Señor. Nuestra vida es la ofrenda a Dios, y nosotros tenemos que poderlo entender así para poder ser agradecidos y para que nuestra conducta en todos lados tenga un olor agradable delante del Señor. Porque imagínense, si nosotros estamos en la calle, en nuestra conducta diaria, en nuestra casa o en nuestro trabajo, y nosotros somos desagradables delante del Señor, nosotros podemos venir acá y mostrar nuestra ofrenda, y nos encanta cómo está la alabanza, y alabamos, ¿verdad?, y sacamos nuestras banderas, pero el Señor no se agrada de esa ofrenda, porque no es lo que nos presentamos delante de Él, sino que es nuestra conducta día a día y todo el tiempo. Eso no quiere decir que tengamos una vida perfecta, ¿verdad? Porque entonces la gente puede pensar, bueno, y entonces yo necesito ser perfecto para agradar a Dios. No, nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto, tenemos nosotros que entregarle a Dios nuestras áreas, y el Señor, Él es lindo porque nos perdona y nos dice todos los días, ¿verdad? Perdona
al que os ofende y yo también te voy a perdonar a ti todo lo que hacemos diario. El Señor nos limpia nuestros pies, el ejemplo tan lindo de ese lavado de pies que significa que a pesar de que nosotros estamos limpios en nuestro cuerpo, pues el diario vivir nos ensucia nuestros pies y necesitamos esa limpieza diaria que Dios hace con el lavamiento de pies, que es lo que ejemplifica el perdón diario del Señor hacia nosotros. Pero no representa tampoco que yo me acomode a decir, bueno, yo tengo estos defectos, así soy yo. Por ahí he leído algo que dice, si usted tiene algún reclamo, hágaselo a Dios, Él me hizo, ¿verdad? Y a veces nos acomodamos como decir, no, así tengo el carácter. No, tenemos que trabajar en todas esas áreas y ser agradables al Señor para poder venir y presentarnos en su templo y poder traer ofrendas y que el Señor las reciba con olor fragante. Así es. También es importante que nosotros crezcamos en la adoración. Recuérdese que una de las cosas que los discípulos veían en Cristo era su forma de adorar a Dios. Dijo Jesús, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre, del que me envió. Y es ahí, como bien explicaba Patti, que va quitando Dios todos nuestros deseos naturales, nuestros deseos carnales. Nunca seremos santos, nunca seremos perfectos, pero es Dios que nos va limpiando, lavando y permitiendo crecer. Nuestra forma de adoración se demuestra en la obediencia a los mandatos y a los principios que están establecidos. No es que nos tiremos, no es que nos postremos, también es una forma de adoración de nuestro cuerpo, es una figura que hacemos, pero realmente la verdadera adoración es estar fielmente como discípulos del Señor, obedeciendo sus mandamientos, cumpliendo sus principios, no por agradar a los hombres, no porque la religión me lo exija, sino porque en mi corazón, en mi interior, hay el deseo y el anhelo de ser como es Él. Él es mi maestro, Él es mi Padre, yo deseo ser como es Él. Y la palabra nos enseña y nos dice, solo a Dios adorarás. O sea, ese reconocimiento de la divinidad que es Dios, que solo Él merece adoración. Y cuando logramos entender quién es nuestro Dios y logramos entender la gratitud que debemos de tenerle a Él por la salvación, por su Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo, pues llegamos a tener una vida de completa adoración a Él. Cuando una persona no adora es porque realmente no ha logrado entender de qué Dios le libró. Nos consideramos todavía como dignos de la gracia o de la benevolencia de Dios para nuestra vida. Pero cuando entendemos que no merecemos nada, que no somos nada y que por misericordia de Él, Él nos lo da todo, nos permite levantarnos y respirar, nos permite tener una familia, nos sobreabunda en bendiciones, tenemos un platito de comida, tenemos muchas cosas por qué ser agradecidos en lo natural o en lo material. Pero nuestro mayor agradecimiento y nuestra mayor gratitud debe de ser el reconocer el gran milagro que Dios hizo en nuestra vida, que es la salvación. A veces decimos, bueno, Dios hizo un milagro, hizo esto y sanó y son cosas maravillosas, impactantes. Pero el verdadero milagro que Dios hizo en nuestra vida es que estábamos muertos y por medio de la sangre y el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ahora estamos vivos y tenemos una vida eterna y tenemos una vida en abundancia. Y esa es la gratitud que tenemos que tener todos los días en nuestro corazón, desde que nos levantamos hasta que llegamos a la noche y a pesar de las circunstancias. Y la Biblia nos dice que tenemos un gozo que no tiene fin porque Él puso algo en nosotros que es una nueva vida. Y el verdadero discípulo, como bien explicaba Patti, va a pasar en el proceso de la salvación al crecimiento. Un verdadero discípulo va a estar creciendo constantemente en el conocimiento del Señor y en la palabra de Dios. Si yo soy un verdadero discípulo, voy a ir aprendiendo. Y tal vez lo que para mí era aburrido, tedioso de la palabra, ahora voy tomando el conocimiento. Tengo en mi congregación pastores, maestros, ancianos, gente que lleva alta experiencia, que lleva muchos años
ministrando y enseñando la palabra de Dios. Y eso me hace a mí crecer y fortalecerme. Por eso la Biblia habla también de que ningún recién convertido puede formar a un discípulo. Es necesario que hayan pastores y maestros, gente que ya haya tenido experiencias con el Señor, con el Espíritu Santo, gente que esté habilitada para la palabra de Dios. Esa gente, esos buenos pastores, esos buenos maestros nos ayudarán a crecer en el verdadero discipulado. Entonces el verdadero discípulo tendrá un crecimiento constante, tendrá un crecimiento eficiente y demostrará con su transformación de vida que es un verdadero discípulo. Y a mí me gustaría retomar el tema del neófito, del nuevo convertido. El recién convertido no puede enseñar a otros. Y el por qué no puede enseñar, porque mucha gente se desespera, ¿verdad? Dice, no, si yo me convertí y ya quiero enseñar y quiero decirle a mucha gente lo que Dios hizo en mí. Y es lindo y es parte de un testimonio que yo puedo dar. Claro. ¿Verdad? Que es muy distinto a que yo ya sea un maestro de la palabra y yo pueda enseñar de la palabra de Dios. Y hasta en eso el Señor nos manda a tener paciencia y Hay una formación. Y a esperar nuestro tiempo, porque necesitamos crecer y necesitamos madurar en Dios. Porque imagínense, muchas veces ha sucedido que alguien que es recién convertido, que tiene muchas habilidades, porque yo puedo tener muchas habilidades en disertar la palabra de Dios y tener yo ya seguidores, ¿verdad? Yo soy un recién convertido y comienzo a ver que la gente me sigue y que yo puedo expresarme muy bien y puede llegar el orgullo a mi corazón. Y entonces yo no soy lo suficientemente maduro para poder enfrentar quizás los halagos, quizás tener una posición, y entonces me lleno de vanidad y me desvío del camino. Entonces tengo que primero que crecer yo, para que yo haya crecido, yo haya fortalecido en el Señor, yo haya limpiado por Dios, entonces yo poder comenzar a decirle a otros lo que Dios hizo en mí, sin orgullo y sin vanidad. Así es. Para terminar, es importante reconocer que un verdadero discípulo va a servir a Dios por agradecimiento y no por reconocimiento. Es importante ver que un verdadero discípulo del Señor va a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces, muchas personas quieren formar discípulos, pero que son seguidores, fanáticos. Tenga cuidado, iglesia, con los falsos maestros. Como bien decía Patti, hay personas que solamente están buscando el reconocimiento. Hay personas que han hecho del evangelio formas de ganancia, con querer tomar dinero de las congregaciones, de aquellos que los siguen. Cobran los eventos para que los vayan a oír, para que los vayan a ver, para que les vayan a aplaudir. En ninguna parte de la Biblia habla de que los discípulos, que los maestros, que los pastores. En ninguna parte de la Biblia habla que el apóstol Pablo cobró por alguna reunión. En ninguna parte de la Biblia habla que Jesús hacía solamente negocios con el evangelio. ¿Seremos seguidores? ¿Seremos fanáticos? ¿O queremos ser verdaderamente discípulos? Terminamos con esta preciosa enseñanza en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 17 en adelante. Jesús dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo les doy potestad a ustedes, discípulos, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El versículo 20 es para todos los que queremos ser verdaderamente discípulos. Dice Jesús: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Damos en esta noche gloria al Señor, porque nos permite ser y querer ser verdaderamente discípulos. Tú que nos estás viendo, congrégate, discípulate, aprende a ser enseñado, déjate enseñar, ten la humildad de reconocer tus errores, pide ayuda y congrégate en una congregación que pueda servir al Señor, demostrando con tu vida que eres un verdaderamente discípulo de Cristo. Patti, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos siempre agradecer a aquellas personas que están comunicándose con nosotros, a Gudiel Ríos. Un abrazo a Gudiel, Nueva York. Muchas bendiciones, qué bueno saber de ti.
a Yesenia de Gramajo, al apóstol Javier Santillán desde Argentina, a Jarim Rivera, a Byron Herrera. Y de verdad, Jorge Mario, como siempre, el poder estar acá y el poder compartir la palabra del Señor es un privilegio y un gusto. Así que les invitamos a cada uno de ustedes. Todos los sábados a las 6 de la tarde estamos acá en el programa Yo y mi casa. Que Dios los bendiga a todos. También los esperamos los días domingos a las 10 de la mañana en el Templo de Iglesia Yeshua, Palabra y Poder, 30 calle 0-64, zona 12, Colonia El Carmen, en la ciudad de Guatemala. Soy Jorge Mario Reyes. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Iglesia Yeshua, Palabra y Poder presentó Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia.